El equipo de gobierno, el concejal en este caso de Industria, tiene mucho trabajo que hacer en ese punto, pero si alguien conoce el mundo empresarial son los propios empresarios y son ellos los que tienen que invertir. Por eso son ellos los principales concurrentes a que se invierta en la ciudad y a que se venda Miranda al exterior, sin escudar, desde luego, el trabajo del concejal y, en este caso, del alcalde. Pues no nos parece lógico que hayan dejado fuera al resto de los grupos, porque cuando el señor alcalde quiere el consenso para algo, llama a todos los grupos políticos. Cuando quiere ponerse él solito la medalla, ignora al resto de los grupos. Yo creo que lo más normal es que hubiera llamado a los portavoces del resto de grupos políticos, del resto de formaciones, y que hubieran estado todos representados. No nos ha parecido bien la manera de actuar que ha tenido. A ver, invertir en empresas en Miranda, invertir en empleo es complicado. Entonces, todas las fórmulas que se utilicen son bien recibidas, la verdad, porque son necesarias. Son necesarias. Entonces, habrá que tocar y habrá que ir de la mano de todos los colectivos económicos de la ciudad.